Detrás del glamour y la gloria de algunas de las atletas e influencers femeninas más grandes, se encuentra una verdad oculta: los esteroides. Desde Marion Jones, cuyas medallas olímpicas se convirtieron en cenizas, sigo siendo Marion Jones, pero he sido transformada, hasta las confesiones sinceras de Jody Marsh sobre los efectos secundarios de los esteroides. Estas mujeres pagaron un alto precio por los atajos hacia la fama y la fuerza. Sus historias son cuentos de advertencia sobre la ambición, el arrepentimiento y los legados perdidos. Prepárate para explorar a las 15 influencers femeninas que se arrepienten de haber tomado esteroides. Número 15. Marion Jones. Una vez la reina del atletismo, ahora más bien un cuento de advertencia sobre el arrepentimiento por los esteroides. Esta mujer corrió hacia la fama olímpica ganando 5 medallas en los Juegos de Sydney 2000. Pero aquí está el truco: todo lo que brilla no es oro cuando los esteroides entran en juego. Spoiler alert. Marion terminó admitiendo que se dopó y, honestamente, es el tipo de drama que tiene un gran "uy" escrito por todas partes. Jones se sinceró confesando que usó sustancias para mejorar el rendimiento. Esto no fue solo un pequeño error. Fue atrapada en una investigación federal, se declaró culpable e incluso cumplió tiempo tras las rejas. Soy completamente responsable de mis acciones. No tengo a nadie a quien culpar excepto a mí misma por lo que he hecho. Hablando de una caída desde la gracia, pensarías que después de todo eso estaría disfrutando de la paz, pero no. Ha sido bastante vocal sobre cuánto se arrepiente. Lo llamó un gran error y admitió que arruinó su carrera y su vida personal. Como si, Marion, ese flex de esteroides te costó mucho más que solo medallas. ¿Qué estaba pensando? ¿Realmente valía la pena la presión de mantenerse en la cima a cambio de la integridad por ganancias a corto plazo? Y honestamente, ¿puedes culparla? Los Juegos Olímpicos no son una broma. El bombo, la fama, el dinero. Es tentador tomar atajos, pero esa euforia viene con un precio, y Marion lo pagó caro. Ha estado tratando de recuperarse, enfocándose en la familia y la enseñanza ahora, pero esa mancha de esteroides sigue ahí. Número 14. Tammy Thomas. A finales de los 90 y principios de los 2000, dominaba el mundo del ciclismo ganando carreras y ganándose una reputación como una potencia. Su impresionante potencia al pedal no era del todo natural. Solo para que lo sepas, los esteroides y otras sustancias prohibidas estaban en la mezcla y vaya, esa decisión le volvió a morder fuerte. Tammy fue atrapada con las manos en la masa dopándose, lo que envió ondas de choque a través del mundo del ciclismo. Hablando de un gran momento de "oh no", recibió una suspensión de 2 años y eso no fue el final. El escándalo persiguió su reputación como un mal fantasma, convirtiendo a los fanáticos en escépticos y a los patrocinadores en detractores. Te tienes que preguntar, ¿valió realmente la pena intercambiar el respeto por unas cuantas victorias más? Aparentemente Tammy ha estado bastante resentida por cómo todo explotó en su cara. En una entrevista, Tammy dijo que desearía poder retroceder en el tiempo. La presión de mantenerse en la cima. Sí era real, pero también lo fue la caída. Pérdida de patrocinios, un legado manchado y una batalla cuesta arriba para recuperar la confianza. Y honestamente, ¿alguien realmente se recupera de un escándalo de dopaje así? Es como intentar andar en bicicleta cuesta arriba con una llanta desinflada. Súper difícil y un poco embarazoso. ¿Cuál es la lección? La historia de Tammy pregunta cuando la competencia se vuelve despiadada. ¿Dónde trazas la línea? Los esteroides pueden impulsarte por un momento, pero eventualmente todo se derrumba. Número 13. Kelly White. Una velocista que corría hacia sueños olímpicos cuyo impulso se cortó abruptamente tras ser atrapada dopándose con esteroides. Kelly recibió una prohibición de 2 años, lo que significa
que no habrá Juegos Olímpicos para ella en Atenas. En lugar de medallas de oro, ahora está recolectando la letra pequeña de la deshonra. Oh, y mencioné, le quitaron cada medalla que ganó en 4 años. Esos son 3 medallas de oro del Campeonato Mundial desaparecidas, como tu bocadillo favorito, desapareciendo cuando no estás mirando. Su juego de dopaje era un verdadero cóctel, un estimulante, una palabra elegante para seguir corriendo como si tu vida dependiera de ello, un astuto esteroide indetectable y la hormona de resistencia eritropoyetina, básicamente un experimento científico que se volvió loco. ¿Y cómo la atraparon las autoridades? Nadie estaba en la lista de prohibiciones de la IWF. Trato estos asuntos con mucho cuidado. A través del infame escándalo del laboratorio BALCO. Esa es la red de esteroides que ha sido el lado oscuro del deporte durante años. Algo así como la tienda de conveniencia poco clara de la que todos pretenden no saber, pero de la que definitivamente compran. Kelly no luchó contra ello. No. Admitió que tomó malas decisiones, lo que es una forma educada de admitir que tomó un atajo a través de las reglas. Al menos está tratando de limpiar el deporte, dice, lo cual es noble, o simplemente un buen movimiento de relaciones públicas. Número 12. Rachel McLeish. La reina original del culturismo femenino, que básicamente preparó el escenario para que las mujeres levantaran pesas en los años 80. No solo estaba flexionando músculos, estaba rompiendo barreras culturales, demostrando que las mujeres podían ser fuertes y impresionantes al mismo tiempo. Suena legendario, ¿verdad? Bueno, calma tus caballos, porque incluso el viaje de Rachel no está exento de sombras de esteroides. Rachel fue una pionera ganando la primera competencia de Miss Olympia en 1980 y obteniendo otro título en 1982. Detrás de todo ese glamour y músculo, los esteroides desempeñaron su papel. Sí, Rachel ha admitido que el mundo del culturismo fue, digamos, mejorado por potenciadores del rendimiento. Sorprendente. No un poco esperado cuando compites a ese nivel. Pero aquí está la cuestión. Más tarde reflexionó sobre esa elección con mucho arrepentimiento. Te tienes que preguntar, ¿valió la pena el hustle de los esteroides? Rachel ha señalado cómo esos esteroides afectaron su salud y trajeron una gran presión para mantener un físico poco realista. El cuerpo perfecto, más bien la tormenta perfecta de riesgos. Además, la industria misma empujó a las mujeres hacia esa apariencia aumentada, así que no fue solo una elección personal. Era la supervivencia del más apto edición de esteroides. Número 11. Corey Everson. Una potencia que básicamente reescribió las reglas del culturismo femenino en los años 80. 6 veces campeona de Miss Olympia, la definición de músculo con un toque de gracia y un ícono total en el mundo del fitness. Pero aquí está la verdad. Incluso el viaje de Corey no fue todo sol y batidos de proteínas. Sí, los esteroides jugaron un papel furtivo, y no está exactamente ondeando esa bandera con orgullo hoy. Corey era grande en abrazar lo que ella llama muscularidad femenina, equilibrando fuerza y feminidad de una manera que hizo que la gente reconsidere cómo podrían lucir los cuerpos de las mujeres. Pero giro en la trama en una época en la que el juego muscular se estaba intensificando y, bueno, aumentando. Corey admitió que los esteroides eran parte del trato, pero ha sido bastante franca sobre los inconvenientes, a diferencia de algunos que se mantienen en silencio. Aquí es donde se pone interesante. Las reflexiones de Corey no son solo sobre las ganancias musculares, sino sobre los arrepentimientos. Ha hablado sobre los riesgos para la salud y la loca presión para mantener un físico sobrehumano, como ¿cuánto es demasiado cuando tu cuerpo comienza a sentirse más como un experimento científico que como un templo? La mentalidad de más es mejor de los esteroides puede rápidamente pasar de ser digna de flexionar a ser extraña. Número 10. Jenny Franzen.
Conoce a Jenny Franson, una campeona sueca de lucha que pensó que lo estaba aplastando en el tatami hasta que los esteroides entraron en el ring y cambiaron totalmente el guión. Jenny se estaba preparando para los Juegos Olímpicos, lista para luchar y hacer que su país se sintiera orgulloso. Fue eliminada de la competencia por una prueba positiva. Sí, esteroides otra vez. El mundo de Jenny se volvió de cabeza cuando falló una prueba de dopaje justo antes de los campeonatos mundiales de lucha. El resultado fue expulsada del equipo olímpico de Suecia y su reputación sufrió un gran golpe. Hablando de un derribo brutal. Lo que comenzó como una carrera prometedora, rápidamente se convirtió en un cuento de advertencia sobre lo que sucede cuando intentas engañar al sistema. Ahora Jenny no ha estado lanzando sombras ni tratando de hacer excusas. Ha enfrentado la realidad y ha hablado sobre cuánto se arrepiente de todo el asunto. Casi puedes escucharla preguntando, ¿realmente valió la pena? Porque ser expulsada de los Juegos Olímpicos no solo es embarazoso, es devastador para la carrera. Y para un atleta eso es como ser derribado en tu espalda sin escapatoria. Número 9. Jodie Marsh. La bomba británica que cambió su drama de la televisión por una musculatura seria. Se convirtió en una bestia total persiguiendo ese estatus de campeona en culturismo. Pero espera. Detrás de esos abdominales marcados y bíceps flexionados, había una historia de esteroides que es difícil de ignorar. Jodie ha sido abierta sobre su viaje de chica glamorosa a guerrera del gimnasio levantando pesas con fuerza y ganando trofeos en el camino. En la búsqueda de ese físico perfecto admite haber incursionado en los esteroides. Sí se subió al tren del dopaje pensando que era el camino rápido a Muscletown. Pero resulta que los esteroides vinieron con algunos efectos secundarios y arrepentimientos bastante graves. Sorpresa, sorpresa. Ha hablado sobre el costo que tuvo en su cuerpo y mente, los cambios de humor, los problemas de salud y la presión de seguir luciendo bien todo el tiempo. Suena como una pesadilla envuelta en una bolsa de gimnasio. Y honestamente, ¿quién no se arrepentiría? Las reflexiones de Jodie son contundentes. ¿Valió la pena el brillo muscular temporal por el drama a largo plazo? Definitivamente no está diciendo que sí. ¿Qué aprendemos? El viaje de Jodie muestra que los esteroides no son un atajo hacia la grandeza. Son un desvío hacia problemas. Juegan con tu salud y tu cordura haciéndote cuestionar el precio de la fama. El movimiento más inteligente, decir no a la salida fácil. Número 8. Kay Baxter. Una potencia que desafió las normas y elevó el músculo femenino a extremos asombrosos. Kay no solo estaba flexionando, estaba rompiendo estereotipos en los años 70 y principios de los 80. Detrás de esa audaz valentía, los esteroides jugaron un papel sombrío y las secuelas, bueno, son una mezcla de gloria y arrepentimiento. Kay fue una de las primeras mujeres en llevar una masa muscular seria al escenario. Como piensa en 180 libras de pura potencia a unos 5 pies 6 pulgadas. Eso no es una broma. Prácticamente inventó el look del culturismo femenino hardcore. Pero este nivel de músculo no vino solo de ir al gimnasio. Los esteroides eran parte de la salsa secreta que alimentaba ese crecimiento loco, y por impresionante que suene también provocó algunos dramas de salud importantes. Kay luchó con el lado oscuro del uso de esteroides, complicaciones de salud intensa, presión para mantener al monstruo muscular alimentado y la dura realidad de que empujar tu cuerpo así puede tener un precio. Tristemente, Kay falleció a los 48 años. Y aunque los esteroides no fueron la única causa, la tensión en su cuerpo definitivamente jugó un papel. Es la clásica historia de esteroides. Ganancias masivas, pero un brillo efímero. ¿Hasta dónde es demasiado al perseguir músculo? ¿Vale la gloria la pena sacrificar tu salud? Su legado es complicado. Rompió barreras, pero también mostró que algunos flexes tienen costos en el mundo real.
Prepárate para el tema místico de hoy. El viaje de esteroides de esta influencer no solo cambió su cuerpo, cambió su vida de maneras que nunca esperó. ¿Podría haber detenido esto antes de que se volviera tan grave? ¿O este es el precio de perseguir un sueño en la cultura de influencers de hoy? Deja tus pensamientos abajo y no olvides mencionar el hashtag tema místico. Número 7. Petra Schneider. En los años 70 y 80, Petra Schneider dominaba la piscina de Alemania Oriental, ganando medallas de oro como si estuviera en una racha imparable. Resulta que su éxito estaba impulsado por esteroides gracias al infame programa de dopaje patrocinado por el Estado. Hablando de nadar con una trampa seria. Petra dominó el medley individual de 400 yardas, rompiendo récords mundiales uno tras otro. Pero años después, se abrieron las compuertas y se reveló que el equipo de natación de Alemania Oriental había estado lleno de potenciadores del rendimiento, a menudo sin el conocimiento completo de los atletas. Sí, ese es un gran momento de uy. La propia Petra admitió que los esteroides le dieron una ventaja injusta, y honestamente es difícil discutir eso. Petra habló sobre cómo el programa de dopaje no se trataba solo de ganar. Se trataba de control y sacrificio y su salud, su cuerpo, su integridad. Dijo que los esteroides tenían efectos secundarios graves, y aunque las medallas se veían brillantes, el costo personal fue alto. Número 6. Marina Shanova. Una vez una estrella brillante en el mundo del levantamiento de pesas olímpico, ahora más bien un cuento de advertencia envuelto en esteroides y arrepentimiento. En Beijing 2008, Marina ganó la medalla de plata en la categoría de peso de 128 libras de pie orgullosa en el podio mientras la multitud aplaudía. Pero avanza casi una década y esa medalla de plata se convirtió en un símbolo no tan brillante de controversia. Aquí está el trato. En 2016, el Comité Olímpico Internacional decidió hacer una revisión profunda y reanalizar muestras de dopaje de los Juegos de Beijing. Sorpresa, sorpresa. La muestra de Marina dio positivo por estanisolo y turinabo, dos clásicos esteroides que han arruinado más de unas pocas carreras. El COI no perdió tiempo. Ordenó a Marina que devolviera su medalla de plata, hablando de una caída seria. Marina no era nueva en el drama del dopaje. Ya había recibido una prohibición por dopaje en 2013. Entonces, ¿cuál es el trato? ¿Realmente valía la pena la atracción de la gloria arriesgarlo todo 2 veces? Eso es como intentar jugar el mismo juego después de ser atrapado la primera vez y esperar que nadie lo note. Spoiler alert, la gente notó. La situación de Marina es el ejemplo perfecto de que los esteroides ofrecen un impulso rápido, pero dejan un dolor de cabeza a largo plazo. Claro, podrías levantar más y sentirte imparable por un tiempo, pero las consecuencias perder medallas, la deshonra pública y un legado siempre nublado por el escándalo. Y para un atleta perder tus medallas es una cosa, pero perder tu credibilidad, esa es la verdadera pérdida pesada. ¿Hasta dónde llegarías por una medalla que podría no durar? La historia de Marina es un recordatorio fuerte de que no vale la pena. Los esteroides pueden parecer un impulso rápido, pero conducen directamente al arrepentimiento. Su viaje es más que una medalla perdida. Es una lección sobre lo que realmente cuestan los atajos. Número 5. Dawn Marie DeMotta. Ahora hablemos de Dawn Marie DeMotta, la diva de la lucha libre de la WWE, que pasó de derribar oponentes a luchar con sus propios arrepentimientos por los esteroides. Dawn no era solo una luchadora cualquiera, era una favorita de los fanáticos conocida por su personalidad ardiente y sus movimientos audaces dentro del ring. Pero detrás de escena, sí, los esteroides hicieron una aparición que luego admitió fue un gran ¿qué estaba pensando? La confesión de esteroides de Dawn salió a la luz después de años de negación. Y honestamente fue un giro de trama que nadie vio venir.
O tal vez todos lo esperaban un poco. En el mundo de la lucha profesional, la presión para lucir musculoso, mantenerse fuerte y actuar como un superhéroe es una locura. Así que Dawn se subió al tren de los esteroides esperando que la mantuviera en forma de lucha. Pero spoiler alert, ese atajo vino con un precio alto. En entrevistas, Dawn no endulzó las consecuencias. Habló sobre cómo los esteroides afectaron su cuerpo y su mente, cómo las ganancias rápidas fueron totalmente superadas por los arrepentimientos a largo plazo. Es como morder una barra de caramelo que sabe dulce pero te deja con un bajón de azúcar que dura años. Además, el mundo de la lucha es implacable cuando se trata de imagen y el estigma de los esteroides. Sí es un asesino de carreras. La historia de Dawn no se trata solo de esteroides. Se trata de las presiones que enfrentan las influencers femeninas tratando de cumplir con expectativas locas. La pregunta es, ¿cuándo perseguir esa apariencia perfecta se convierte en demasiado? ¿Y realmente vale la pena el riesgo? Las confesiones honestas de Dawn son una charla refrescante en una industria que a menudo se trata de pretender que todo es perfecto. Número 4. Nicole Bass. De campeona de culturismo a superestrella de la WWE, la carrera de Nicole Bass despegó, pero los esteroides proyectaron una sombra dura sobre su legado. Nicole no solo estaba flexionando músculos, estaba rompiendo estereotipos como una de las luchadoras más dominantes en los años 90 y principios de los 2000. Pero detrás de esa fuerza imponente y feroz, los esteroides jugaron un papel en segundo plano. Y digamos que las secuelas estaban lejos de ser una vuelta de victoria. El viaje de Nicole fue salvaje. Se abrió camino en la lucha midiendo 6 pies 2 pulgadas y pesando más de 260 libras. Definitivamente no era tu diva promedio, pero con ese tamaño y músculo la presión para mantenerse en forma era intensa. Rumores e informes más tarde revelaron que había tomado esteroides para mantener su enorme figura. Los esteroides podrían haberla ayudado a traer ese factor sorpresa, pero el costo fue real, incluyendo problemas de salud graves. Avancemos hasta 2017 y la tragedia golpeó. Nicole falleció de un derrame cerebral masivo a solo 52 años. Muchos señalaron con el dedo hacia el impacto a largo plazo del uso de esteroides combinado con el desgaste físico que la lucha ejerció sobre su cuerpo. Es un recordatorio sobrio de que esos atajos vienen con consecuencias que no se pueden ignorar. Más allá de los esteroides, la vida de Nicole estuvo marcada por batallas, incluyendo una demanda de alto perfil contra la WWE. Luchó duro dentro y fuera del ring, pero la historia de los esteroides proyecta una larga sombra. Te hace preguntarte, ¿valió realmente el precio de su músculo y fama? ¿Cuánto sacrificamos al perseguir la fuerza y la fama, especialmente cuando el costo podría ser nuestra salud o incluso nuestra vida? La historia de Nicole no se trata solo de esteroides. Se trata de la dura realidad de empujar los límites en un mundo que exige más grandeza, más fuerza, mejor sin importar qué. Número 3. Heike Drexler. Un nombre que una vez brilló en el circuito olímpico de atletismo, pero ahora no tanto. Ella era la chica dorada de Alemania en los años 80 y 90, conocida por romper récords con sus saltos de longitud y sprints. Pero, oh chico, el brillo no era todo natural. Detrás de ese conteo de medallas había una nube oscura de uso de esteroides de la que nunca ha podido deshacerse por completo. Verás, Heike compitió para Alemania Oriental durante una época en la que los esteroides no solo se murmuraban, eran básicamente parte del manual de entrenamiento. El programa de dopaje patrocinado por el Estado llenaba a los atletas de potenciadores del rendimiento como si estuvieran a la moda. Y sí, Heike estaba atrapada en ello. A pesar de que nunca confesó abiertamente, hay mucha evidencia y testimonios que sugieren que estaba usando esteroides. Pero aquí está el truco. El mundo del atletismo todavía no puede decidir si quieren deshacerse de ella por completo
o mantenerla en el Salón de la Fama. Hablando de señales mixtas, la historia de Heike plantea la dura pregunta de ganar a cualquier costo. Los esteroides la empujaron a romper récords y conseguir medallas saltos de longitud de más de 27 pies, si te lo preguntas, pero vino con problemas de salud. Su legado: como correr 100 yardas con una cadena que te retiene. Y la ironía es que a pesar de todo el humo que rodea su pasado de dopaje, Heike ha mantenido una imagen pública bastante limpia, esquivando confesiones directas y manteniendo sus medallas. Número 2. Katharina Witt, la deslumbrante reina del patinaje artístico de Alemania Oriental, que giró su camino hacia la historia olímpica. Conocida por su gracia sobre el hielo y feroz competitividad, Witt fue la cara del patinaje artístico en los años 80. Pero debajo de esas rutinas impecables había una nube que ha sido difícil de disipar: los susurros y sombras del uso de esteroides durante su tiempo compitiendo por Alemania Oriental. Ahora, Katharina no ha admitido abiertamente haberse dopado, pero toda la máquina deportiva de Alemania Oriental estaba notoriamente llena de esteroides patrocinados por el Estado. Estamos hablando de un sistema donde los atletas eran tratados prácticamente como experimentos científicos. La era de Witt no era exactamente la imagen limpia y pura que los aficionados al patinaje querían creer. Así que la pregunta permanece: ¿cuánto de ese brillo provino del talento y cuánto de la aguja Witt ha sido vocal sobre los recientes escándalos de dopaje en el patinaje artístico, especialmente después de que la controversia de Kamila Valieva sacudiera los Juegos Olímpicos de 2022? Ha expresado su tristeza y frustración por el daño a la reputación del deporte. Y honestamente, ¿puedes culparla? Cuando las nubes de dopaje flotan sobre el deporte, es difícil saber quién patina limpio y quién está en una pendiente resbaladiza. El legado de Katharina está atrapado en este incómodo fotograma congelado, una mezcla de increíble atletismo y la sospecha de que algunas de esas medallas podrían haber sido alimentadas por esteroides. Es la clásica historia glamorosa pero manchada que plantea la pregunta: ¿puedes realmente apreciar esas medallas de oro si vienen con un lado de mejora química? Número 1. Yulia Stepanova. Mírala. El viaje de Yulia Stepanova es una montaña rusa de esteroides, encubrimientos y lecciones difíciles. Aquí hay una mujer que no solo tomó esteroides, hizo un giro brusco y destapó el escándalo de dopaje masivo de Rusia, exponiendo a uno de los mayores tramposos en la historia olímpica. Yulia era una corredora de media distancia que sí admitió haberse dopado mientras competía por Rusia. Era parte de ese sistema patrocinado por el Estado que llenaba a los atletas de sustancias prohibidas. Pero en lugar de quedarse callada y cobrar medallas, ella y su esposo decidieron revelar toda la operación. Así es, arriesgaron todo para exponer la enorme máquina de trampas alimentada por esteroides que ayudó a Rusia a acumular medallas como si estuvieran a la moda. Yulia admite abiertamente que se arrepiente de haberse involucrado con los esteroides en primer lugar. Ha hablado sobre la presión, las mentiras y el peso de la culpa que vino con ser parte de un sistema de trampas. Imagina tener que cargar esa doble vida actuando en la cima de tu juego, pero sabiendo que todo se basa en una mentira. Es como correr una carrera con un zapato atado y el otro deslizándose. La valentía de Yulia provocó una indignación mundial y condujo a una gran investigación que sacudió los Juegos Olímpicos hasta su núcleo, pero también la dejó en una posición complicada. Despojada de medallas, prohibida de competir y etiquetada como traidora por su propio país, el viaje de Yulia Stepanova es una fuerte dosis de arrepentimiento por los esteroides mezclada con valentía.